Buenas noches, mi nombre es José Osvaldo Caballero Mendoza de la Ingeniería de Industrias Alimentarias. En este video les hablaré de la quinta unidad de termodinámica que se llama Equilibrios en fases de sistemas multicomponentes, en el cual se hablará de algunos pequeños temas. El primer tema a hablar son las propiedades coligativas, la cual no guarda ninguna relación con el tamaño ni con cualquier otra propiedad de solutos. Este, este tema, por decirlo así, es la aplicación de distintas propiedades de las soluciones de solutos volátiles y no volátiles, y es primordial en la farmacia, en la fitoquímica o en medicina y en cualquier laboratorio de investigación, por decirlo así, incluso en alimentos. Su capacidad es la determinación de los pesos moleculares de los diversos compuestos orgánicos que hay en el planeta, obtenidos pues, obviamente, por plantas y animales. En el estudio pues, de proteínas, como en los alimentos, y se ha hecho estudio de las propiedades de carácter obligatorio para cualquier cosa que se pueda ocupar en un futuro o se pueda ocupar actualmente. Una de las propiedades de este tema, pues es que tiene un deceso crioscópico y su presión es osmótica. Eh, por decirlo así, un ejemplo, más o menos, es como vapor. Cuando se separan las moléculas del agua empiezan a subir y se hacen en forma de aire. En esa parte entraríamos en la parte del estado de agregación que sería de líquido a gaseoso, perdón. El siguiente tema a tratar, pues, es el siguiente tema, a tratar es equilibrio de fases en sistema de dos componentes. Es el estudio de equilibrio que insiste entre o los diferentes estados de materia. Como ya lo hicimos en el anterior. En el anterior se ocupa líquido gaseoso. Y pues este sería, es decir, el líquido, aplica los tres, sólido, líquido y el gaseoso. El equilibrio pues se define como una etapa cuando el potencial del químico de cualquier componente pues presenta en el sistema permanece estable con el tiempo o a pasar del tiempo pues se puede volver inestable. La fase pues es una región en la cual la interacción intermolecular es especialmente uniforme, o en otras palabras las propiedades físicas pues físicas y químicas del sistema son iguales en toda la región. Dentro pues un mismo estado un componente tiene dos fases diferentes. Eh, Podemos tomar en cuenta pues unos diagramas de fases que se utilizan pues para comprender la relación que hay entre ellos dos, las diferentes fases, y generalmente pues cómo se representa el cambio entre los estados de agregación, la temperatura, la presión, la composición de los componentes de un sistema. Eh, en el sistema pues existen fondos donde la energía libre es la de Gibbs y el sistema es menor. La temperatura, perdón, como ya lo mencioné, existen diagramas. Es como una gráfica donde podemos ver lo que empezamos como por sólido y gaseoso, como en el tema anterior, o sería gaseoso líquido, podrías decirse, al igual que como ya lo dije anteriormente, en este se utilizan los tres estados de agregación. El siguiente tema a tratar es este equilibrio de fases en sistemas de más o dos componentes. En el anterior es de dos componentes. En este pues es de dos o de más. Se dice que dos líquidos son totalmente miscibles o puede ser más cuando al mezclarlos se forma una sola mezcla. Por decirlo, tenemos el ejemplo del agua con el etanol. Y pues cuando se mezclan, bueno, al inicio pues son dos líquidos separados y al unirlos, la visibilidad entre ambos es parcial. Se dice entonces que son parcialmente visibles, al igual que un ejemplo que es el agua con el butanol. En estos casos pues también se utiliza un diagrama. En este caso se utiliza un diagrama de fases que es líquido-líquido, que se construye a presión y pues es constante. Representando también ocupamos algunas letras que es la T mayúscula,
que representa lo que es la temperatura frente a la composición, medida por la fracción molar, que es X minúscula con A mayúscula, de unos componentes. Eh, la forma común, pues, del diagrama, pues, es en forma de arco. Se divide en dos, en la primera fase y en la segunda fase, que al inicio, pues, del lado izquierdo, tenemos lo que es la temperatura cero y la temperatura uno, o como le llamarían otras personas, temperatura inicial. En la parte de abajo, en la inferior, perdón, ponemos lo que es, como ya les he dicho, la X minúscula con la A mayúscula para fraccionar la molaridad de estos componentes. El siguiente pues tema a tratar es la solubilidad y último es de algunas sulfonadas sódicas en el cual pues las mezclas con solventes pues es como el etanol más el agua, como ya lo había yo dicho, o en estudios termodinámicos la solubilidad de algunas mezclas o sulfonamidas de sodio en mezclas de etanol con agua más disolvente. La cantidad máxima de un soluto pues puede disolver un determinado disolvente. Eh, la solubilidad pues de un componente se refiere a la cantidad del soluto que será disuelta de una cantidad de cada disolvente. O sea, puede ser, también depende de la cantidad que quieras ponerle tú. También depende del contenedor en el cual se está haciendo por por el diámetro del contenedor, por decirlo así. Te ocupa la energía libre de Gibbs. Es una función pues de estado extensiva a comunidades de energía que da la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química. En este caso, pues tenemos una pequeña fórmula que pues se divide en tipos de disoluciones, que pues sería la disolución insaturada o diluida, la disolución saturada o la sobresaturada, que esos son los tres tipos de disoluciones que contenemos en este pequeño tema. Como nos pudimos dar cuenta, pues en estos pequeños temas hablamos de los tres estados de agregación, aunque cada uno tomó por separado un estado, o a lo mejor, pues los toman todos juntos, como suele ser en el tema de componentes o más de dos componentes. Eh, en sí, pues todos tienen diferentes fórmulas o a lo mejor se llevan de la mano y pues existen diagramas en el cual podemos demostrar lo de la temperatura o los componentes que tienen. Tienen, como ya dije, tienen diagramas diferentes o pueden unirse, la cual pues la mayor parte de la información se utilizó la fórmula de Gibbs, que pues se utiliza para términos químicos o termodinámicos. Y eso sería todo de mi parte.